Listo, estamos grabando y empezamos la clase del día de hoy, martes 10. ¿Sí? Bien, en la clase pasada ya habíamos estado viendo lo que es la fórmula, bueno, terminamos de ver lo que es fórmula estática, empezamos ya lo que es fórmula dinámica, ¿no? Hemos visto que la fórmula dinámica está en función de distintos parámetros, que es como lo que vemos acá, y tenemos muchas fórmulas dinámicas, ¿no? Básicamente cada proveedor, ¿no? de martillos tiene su especificación y dentro de la especificación hay una fórmula dinámica para cada tipo de martillos, ¿no? Estas son las principales, hay otras más fórmulas dinámicas. Yo les podría asegurar, por lo menos las que he visto, deben de haber alrededor de 20 más o menos fórmulas dinámicas. ¿Sí? Pero todas al final están en función siempre de estos parámetros, ¿no? No exactamente de todos, pero sí están en función de estos parámetros que hemos visto aquí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ya para el diseño, ¿no? Es decidir qué martillo vamos a utilizar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, hay algunas fórmulas que es la que vamos a ver en el curso. Básicamente la que nos vamos a enfocar en el curso es esta fórmula de Jambu, ¿no? Si ustedes ven, si ya han visto que está colgado el ejercicio 5, el ejercicio 5 justamente te pide calcular o elegir el tipo de martillo, ¿no? Con esta fórmula de Jambu, que es a la que le vamos a dar mayor énfasis, ¿no? De todas maneras, tienen acá en las diapositivas un poco cómo se trabaja con la fórmula del Engineering News, o un poco la de Delmac, que es importante, se la menciono rapidísimo. Tenemos acá la capacidad de carga del suelo máxima, ¿no? Que está en función de una energía neta por un peso del martillo, ¿no? Recuerden que esta energía neta ya es descontando las pérdidas, ¿no? Por lo tanto, vendría a ser la energía que está en el catálogo del fabricante multiplicado por un factor de eficiencia. Y la eficiencia les había comentado que es en el orden de 85-95%, ¿no? ¿Sí? Salvo que te den calculado cuánto son las pérdidas, ¿no? Pero por lo general, yo creo que considerando un 90% de pérdidas, un factor de, o sea, un 10% de pérdidas, ¿no? Entonces, la eficiencia de 90%, multiplicar la eficiencia por la energía nominal, ¿no? Que se encuentra en el catálogo del fabricante, podemos calcular esta energía neta, ¿no? Para fines de los problemas que nosotros hagamos, tendría que ser un dato, ¿no? ¿Cuánto es la eficiencia, ¿no? Para saber cuánto va a ser las pérdidas. Ok, entonces vemos que esta fórmula, por ejemplo, está en función de la energía, del peso del martillo, del peso del pilote, de este factor C, ¿no? De la longitud del pilote, que también hemos hablado cómo vamos a calcular la longitud del pilote, sobre todo para el tema de licuación de suelos, ¿no? Que les dije que era longitud igual 1.1 por la profundidad de licuación más 4 metros, ¿no? Así como lo vamos a trabajar en el semestre. Tenemos acá la fórmula de Jambu, ¿no? Que en realidad la fórmula de Jambu podemos emplearlo para todos los casos, ¿no? O sea, tengamos o no tengamos características del equipo, lo podemos emplear, ¿no? Y esta fórmula, y esto es importante, ¿eh? Y esto solamente aplica para la fórmula de Jambu, esta fórmula se utiliza con un factor de seguridad de 3, ¿ok? Jambu se utiliza con un factor de seguridad de 3. Recuerden que la norma para un piloto individual está trabajando con un factor de seguridad de 2, ¿no? Mínimo 2, ¿no? Pero si vas a utilizar Jambu, te dice que utilices 3, ¿ok? Así que tengan en cuenta este factor de seguridad para la fórmula de Jambu. Bien. ¿Cómo calculamos el QDI? Este QDI va a estar en función igual de la energía neta, que sería la energía total por un factor de eficiencia, entre un valor que se llama KU y el valor de S, que ya habíamos dicho que S es la penetración del pilote por golpe. ¿Sí? Penetración del pilote por golpe. Y vemos que el KU está en función de un número CD, el KU está en de un número CD y un valor SE, ¿no? Que acá vemos cómo lo calculamos, ¿no? Donde el CD está en función del peso del pilote, el peso del martillo, y el SE está en función de la energía neta, la longitud total del pilote,
el modo de elasticidad y este sería el área transformada, ¿no? Si es que es un pilote de concreto armado, por ejemplo, esto sería el modo de elasticidad del concreto armado, 15.000 raíz de F'C, multiplicado por el área transformada. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a tomar nosotros para elegir el martillo, ¿no? Y esto es bastante importante, ¿no? A ver. Supongamos que tenemos un clavo, ¿sí? Vamos a hacer la analogía con el clavo. Tú tienes un clavo y tienes ahí una madera, ¿no? Entonces tú quieres clavarlo, ¿sí? Entonces tienes un clavo común corriente y traes pues un martillo de goma. Esos martillos así, no sé, para bebés, ¿no? Un martillo de juguete, de goma, ¿no? Un martillo de juguete y empiezas a clavar, ¿sí? Empiezas a golpear el clavo. ¿Podrás clavarlo en la madera con un martillo de juguete? No, no, lo más probable es que no lo puedas clavar, ¿no? Y de repente si lo llegas a clavar, vas a tener que dar muchísimos golpes. Te vas a demorar un montón, ¿no? Pero al final lo vas a hacer, ¿no? Pero lo más probable es que no puedas. Y si en caso puedes hacerlo, vas a darle muchos golpes, pero muchos golpes para lograr tu cometido, ¿no? Vas a tomar mucho tiempo. ¿No? ¿Qué sucede si ahora tú agarras el mismo clavo, ¿no? Agarras una comba, ¿no? Una comba de 20 libras, ¿no? Agarras la comba de 20 libras y quieres hacer lo mismo. ¿Vas a lograrlo? ¿Vas a poder clavar ese clavo en la madera? Sí. Ok, sí se puede, pero tal vez la madera se afectada. En este caso la madera vendría a ser como el suelo, ¿no? ¿No? A ver, es una comba grande, ¿ah? Sí, son esas combas así como que se utilizan con cincel a veces. Esto es un clavo, no es un cincel, ¿no? ¿Vas a poder clavarlo? Esa es la pregunta. ¿Se puede doblar el clavo? Claro que se puede doblar el clavo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo primero. Sí puede, alguien te dice, ok, sí puedes hacerlo. Efectivamente sí puedes hacerlo, ¿no? Pero con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado sí podrías clavar ese clavito con esta comba de 20 libras, ¿no? Pero con cuidado, ¿no? Pero ahora, si tú aplicas una fuerza normal, ¿no? ¿Qué va a pasar con el clavo? El clavo lo puedes romper, lo puedes doblar, ¿no? O de repente en la punta misma se doble, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa con la que estás golpeando es muy pesada, ¿no? Entonces, hagamos la analogía con el pilote. Con el pilote puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, si a este clavo de acá traemos un martillo convencional, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder clavarlo? Con un martillo convencional. Claro que sí, ¿no? Con un martillo convencional voy a agarrar el clavo y voy a empezar a clavar y de hecho voy a lograr que entre en la madera. Entonces, vamos a pensar lo mismo, que este clavo ahora va a ser un pilote, ¿no? Bien. Si yo utilizo un martillo con poca energía, ¿no? Un martillo pequeño que va a transmitir poca energía, ¿no? De repente el pilote no va a entrar, ¿ok? O si va a entrar, va a tomar mucho tiempo, ¿no? Si al contrario yo tomo un martillo con muchísima energía, lo que voy a hacer es que puedo romper el pilote, ¿sí? A la primera de repente, ¡pum!, lo clavé todo, ¿no? Hinqué todo el pilote,
¿no? O de repente simplemente agarré y lo golpeé y se rompió el pilote en dos. Entonces, el objetivo de esto es encontrar el martillo adecuado, ¿sí? Es encontrar el martillo adecuado, de tal forma de no romper el pilote, ¿no? Y que éste alcance la profundidad especificada en el estudio de mecánica de suelos. ¿Sí? Tenemos que encontrar el martillo adecuado, ¿ok? Ni con poca energía, ni con mucha energía. Lo suficiente como para no hacerle daño y para que pueda penetrar hasta la profundidad de diseño. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que buscar. Y justamente vamos a utilizar estas fórmulas dinámicas para poder encontrar el tipo de martillo adecuado. ¿Bien? Bien. Los martillos tienen una capacidad de carga máxima. ¿Ok? La capacidad de carga máxima que un martillo determinado puede proporcionar a un pilote específico se obtiene reemplazando S, que es igual a 0, cuando ya hay rechazo absoluto, cuando ya no entra absolutamente nada en las fórmulas dinámicas, ¿no? Físicamente, este valor corresponde al momento del hincado en que el martillo rebota sobre el pilote sin hacerlo penetrar más, ¿ok? Y esto yo les puedo contar porque cuando tú estás hincando pilotes, tú ves esto de acá y hasta lo sientes, ¿sí? Tú sientes, tú escuchas y sabes cuando el pilote ya no está entrando más. ¿Ok? Eso te da un poco la experiencia, pero hay un sonido que, bueno, no hay forma de ahorita cómo explicarles, cómo reproducirle, pero es un sonido característico cuando tú te das cuenta que ya el pilote ya no está entrando más. Y tú ves que incluso empieza como que a rebotar el pilote, ¿sí? El pilote empieza a rebotar, ¿no? En ese momento tienes que tener mucho cuidado porque si le sigues hincando, si le sigues metiendo más fuerza, puedes romper el pilote. Y muchas veces el pilote no se rompe acá arriba en la superficie, sino se está rompiendo adentro y tú no te das cuenta, porque obviamente toda esta parte está enterrada. Te das cuenta de buena suerte si es que a este pilote luego cuando ya se hacen los ensayos de control de calidad, le hiciste su prueba de integridad y justo agarraste a este pilote, ahí te das cuenta que se rompió, ¿no? Pero si no, nunca te das cuenta, ¿no? Y de repente estás cimentando todo con un pilote que acá en la parte de abajo ya se rompió y perdió su capacidad estructural. ¿Ok? Entonces, cuando el martillo empieza a rebotar, listo, ahí quedó. Perdón, cuando el pilote empieza a rebotar, ahí quedó. Eso hay que dejarlo, ¿no? Porque ya no está entrando más. Si nosotros reemplazamos este valor S igual 0 en las fórmulas, ¿no? Nos va a quedar de esta forma, ¿no? Sobre todo miremos aquí para el Jumbo, que es con la que vamos a trabajar. ¿Qué es el QDI máximo? El QDI máximo corresponde al rechazo absoluto, ¿ok? Eso ténganlo bien anotado. El QDI máximo corresponde al rechazo absoluto y es rechazo absoluto cuando ya no penetra más el pilote en el terreno. ¿Sí? Ya no penetra más. Ok, a ver, esto ya un poco se los he contado. A ver. Bien. Esto es importante y lo voy a remarcar nuevamente. Al escoger el martillo a utilizar en una obra y dar especificaciones de hincado pertinentes, es necesario verificar que no ocurran en los pilotes esfuerzos de hincados excesivos que pudieran dañarlos estructuralmente, ¿no? Es decir, elegir un pilote, elegir un martillo con mucha energía, ¿no? Esto es especialmente crítico en pilotes de madera y de concreto prefabricado, ¿no? Bueno. Para calcular los esfuerzos de hincado, calculamos la fuerza que transmite el pilote aplicando la fórmula dinámica y luego dicha fuerza, ¿no? Este es el QDI, se calcula la fuerza que transmite el pilote aplicando la fórmula dinámica QDI y luego esta fuerza la comparamos con la resistencia estructural de la sección transversal del pilote, debiendo mantenerse en todos los casos un factor de seguridad apropiado. ¿Cuál es el factor de seguridad que estamos utilizando? 3, ¿no? Entonces, si es un pilote de concreto prefabricado, este pilote tiene una resistencia estructural,
Si tú utilizas un martillo que va a sobrepasar la resistencia estructural de este pilote, lo vas a romper. ¿Sí? Lo vas a romper. Y por el contrario, si utilizas un martillo con poca energía, ¿no? Y que es mucho menor a la resistencia estructural de este pilote, no le va a hacer ni cosquillas, ni siquiera va a entrar, ¿no? O va a entrar muy poco, pero prácticamente nada. Otro punto importante. En principio no existiría preocupación por los esfuerzos de hincado si siempre fuese posible detener el hincado tan pronto como se obtiene el rechazo especificado para alcanzar la carga de trabajo. ¿Ok? Esto es bien difícil, y especialmente ya en las máquinas modernas, porque las máquinas modernas no es que esté hincando pues así de esta manera, ¿no? Sino que ya es un hincado así continuo, ¿no? Es un hincado continuo el que está haciendo. Entonces tú llegas al rechazo y cuando tú quieres detener la máquina, mientras tú detienes, la máquina ya por lo menos le dio 20 hincados más, ¿sí? O 20 golpes más, ¿no? Es complicado esto de aquí, ¿no? Y esto sobre todo pasa, o sea, mientras más energía tenga el martillo, ¿no? Generalmente su rendimiento también de golpeo va a ser mucho, mucho mayor. La mayoría de los martillos modernos golpean muy rápido, del orden de 40 a 400 golpes por minuto, ¿sí? Miren, de 40 a 400 golpes por minuto. Esto hace que frecuentemente no se detenga el hincado a tiempo y se excede el rechazo especificado, ¿no? Es por eso la importancia de escoger el martillo adecuado. Porque si no, hasta que tú lo detengas, ya se te rompió el pilote, ya. El piloto se te puede romper en segundos nomás. Es recomendable, y se vuelve a recalcar porque esto es lo que ya les dije, no utilizar un martillo más grande que el necesario para desarrollar la carga de trabajo, de modo que aún en el caso que se excede el rechazo especificado, no se produzcan esfuerzos de hincado excesivos. ¿Sí? Si por alguna razón es necesario utilizar un martillo más grande, hay que tomar previsiones pertinentes en el diseño estructural del pilote. Esto sucede muchas veces cuando de repente en la zona solamente tenemos un tipo de martillo. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Tu especificación te dijo que utilices un martillo, no sé, con 250 energía, pero acá en la zona solamente tenemos un martillo de 400. Tú haces tu cálculo y te dices, oye, con 400 lo puedo romper, ¿no? Pero bueno, no tienes otra alternativa de martillo, ¿no? Así que lo que vas a tener que hacer es, en el diseño, ¿no? Hacer unos pilotes, pues, un poco más grandes o que tengan un poco más de acero, ¿no? Para aumentar su resistencia estructural. ¿Ok? Bien. Luego vamos a ver, cuando veamos el ejemplo, yo creo que vamos a entender muy bien cómo funciona ese tema de los martillos. Que yo creo que esto lo vamos a hacer el día viernes, vamos a hacer el ejercicio 5, así que la clase del viernes es importante, y lo más probable es que su práctica de la próxima semana sea justamente de este ejercicio 5, que es sencillo, es muy fácil, vamos a ver cómo lo resuelve. Es más, yo creo que incluso ya podrían ir avanzando, ¿no? Viendo un poco cómo lo pueden calcular. ¿Ok? Bueno, acá hay algunos ejemplos para que puedan ver unos cálculos. Grupo de pilotes. Okay, bien. Primero, debemos de saber algo. A ver, para recordar, ¿cómo calculaban el número de pilotes? ¿A qué era igual el número de pilotes? Número de pilotes, ¿a qué es igual? A ver, eso me lo deben decir, pero en segundos, ¿sabes? No veo que nadie me responde. ¿A qué es igual el número de pilotes? Listo. Carga vertical entre la carga de trabajo o la carga de diseño del pilote. ¿Ok? Nada más. ¿Sí? Eso tiene que estar muy claro para todos. ¿Sabes cómo calculo el número de pilotes? Simple, divido la carga de pilotes entre el QT. ¿Sí? El QT, carga de trabajo. No es QD, QT. Bien, entonces,
De acuerdo a la norma, el número mínimo de pilotes va a ser 3. ¿Sí? Siempre nuestro número mínimo de pilotes tiene que ser 3. De repente tú estás haciendo un diseño y te salió número de pilotes 2. Bueno, tienes que aumentarle uno más, ¿no? El mínimo que vamos a utilizar va a ser 3 pilotes. Y acá tenemos algunas configuraciones, ¿no? Para los tipos de pilotes, ¿no? Para 3 pilotes, 4 pilotes, 5, 6, 7, etc. ¿Ok? Trabajemos, si bien acá hay unas figuras, por ejemplo, esto que figura es 1, 2, 3, un hexágono, ¿no? Ese es un hexágono, acá que tenemos, este es un octógono. Bueno, nosotros vamos a trabajar con rectángulos, ¿sí? Con cuadrados o con círculos, ¿no? Para el encepado, por si acaso. No vamos a trabajar ni con octógonos, ni con hexágonos, ¿no? Ni con algún trapecio, una figura, ¿no? Porque la realidad es que cuando construimos, o sea, construimos las cimentaciones o los encepados de forma rectangular o cuadrada o circular. ¿Bien? A ver. Para eso también tenemos, déjenme compartir acá, un segundo. ¿Dónde estás? Tenemos unas recomendaciones, aquí las tengo, que también ya las tienen en el Paideia. ¿Sí? Tenemos estas tablas de acá. Y vamos por aquí, y acá también tenemos algunas recomendaciones para los pilotos. Esta es la diapositiva que hemos visto hace un rato, ¿no? Y acá vemos otra diapositiva. De las dos, yo creo que es más útil esta de acá. La que te dice que está en la lámina 27. Bien, igual, como les digo, utilicemos figuras rectangulares, cuadradas o circulares, ¿no? Para los encepados, ¿no? Bien. Eso es un poco como recomiendo que ustedes trabajen. Por ejemplo, si tienen 4 pilotes, obviamente para 4 pilotes tu cimentación va a ser cuadrada. Para 5 también puede ser cuadrada, ¿no? Para 9 va a ser cuadrada, ¿no? ¿Ok? Y veamos algo aquí, ¿sí? Primero, cuando nosotros dibujemos el encepado, o sea, la cimentación, ¿no? Vamos a tener un volado, ¿no? ¿Ok? Vamos a tener un volado. El volado mínimo a cada lado debe de ser de 15 centímetros. ¿Ok? Esto también apúntenlo, ¿no? El volado mínimo que vamos a tener en las cimentaciones va a ser de 15 centímetros. ¿Cómo se mide el volado? Se mide desde el borde del pilote hasta el borde de la cimentación. Tiene que haber como mínimo 15 centímetros. Entonces, si por acá tenemos 15 y por acá 15, pues es por eso que acá aparece estos 30 centímetros que está acá, ¿no? Pero el volado mínimo es 15, ¿ok? 15 centímetros. Bien. ¿El volado es como el recubrimiento? Sí, 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 claro. Vendría a ser pues como el recubrimiento, ¿no? ¿No? 15 centímetros. Ahora, más adelante vamos a ver que cuando vamos a calcular el grupo de pilotes, que vamos a verlo ahorita dentro de un rato, cuando calculamos el grupo de pilotes, ¿no? Necesitamos acá verlo, encerrar los pilotes en una figura. Por ejemplo, en el caso de esto, de cuando son 4 pilotes es fácil, ¿no? Siempre tomo de extremo a extremo, ¿no? Y en este caso es como si yo agarrara a los 4 pilotes y les pusiera una liga, ¿no? Entre los 4, ¿no? Esta liga va a estar apoyada siempre en estos bordes de los pilotes, ¿no? Esa va a ser el área que vamos a tomar para el grupo de pilotes, que para un caso de 4 pilotes va a ser un cuadrado, ¿no? Para el caso de 3 pilotes, tú lo puedes aproximar, ¿no? El área del grupo de pilotes, a como si fuera de repente un círculo. Lo mismo para 5 pilotes, ¿no? Claro, acá en la figura tú dices, oye, pero 5 pilotes lo puedo juntar como todo esto, ¿no?
Sí, pero lo que generalmente se recomienda es que para pilotes con numeración impar, o sea, 3 pilotes, 5 pilotes y hasta 7 pilotes, yo diría 3, 5 y 7 pilotes nomás, tomemos como área de grupo un círculo. Y para el resto de pilotes, 2, 4, perdón, 4, 6, 8, 9, 10, etcétera, ¿no? Tomémoslo como un cuadrado, como un rectángulo, ¿no? Lo que salga, ¿no? El valor que se asumía como 9 se volverá a calcular. Tú no estás asumiendo ningún valor como 9. Tú has calculado ese valor y te sale 9. ¿Sí? El n sub c para el tema de pilotes individuales se calcula de una gráfica y sale 9. No lo estás asumiendo. En este caso del grupo de pilotes, también vamos a calcular ese valor de n sub c, que la mayoría de veces va a seguir saliendo 9. En muy poquísimos casos te va a salir menor que 9, ¿no? ¿Y en qué casos te va a salir? Simplemente cuando los pilotes son de poca profundidad, ¿no? Si hablamos de pilotes de, no sé, 5 o 6 metros, probablemente el valor sea distinto de 9, pero tú lo estás calculando, no lo estás asumiendo. Pero les digo, para casi todos los casos, n sub c, sea pilotos individuales o sea grupo de pilotes, va a ser igual a 9. Bien, acá también vamos a ver otro número o una letra acá, que está la letra K. ¿Sí? ¿Ven que está la K por acá? Hay una K, que es K por el diámetro del pilote, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que vamos a ver con este valor de K? Vamos a ver el espaciamiento entre pilotes. El espaciamiento recomendado, ¿no? Es igual a S, que S es la distancia entre los centros de pilote, de eje, y se mide de eje a eje de pilote, ¿no? Que va a ser igual a K, que es un factor de separación, multiplicado por el ancho o el diámetro del pilote. Y ese va a ser nuestro valor S, nuestra distancia entre los centros de pilote, ¿no? Por ejemplo, acá se ve clarito cuál es este valor S, ¿no? Este B de acá, si se dan cuenta, solamente está tomando de borde a borde del pilote, ¿no? Entonces, está acá, este es para el cálculo del área de grupo. Y este volado que vemos acá, o recubrimiento, sería como mínimo 15 centímetros, ¿no? D es la profundidad enterrada y en este caso Z la estamos midiendo desde el nivel natural del terreno. 46, 8, 15. Ok. A ver. Hay que tomar algunos factores para el espaciamiento, ¿no? Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos pilotes muy largos, lo tenemos que separar más. ¿Por qué creen que tenemos que separar más los pilotes que son muy largos? Que sean pilotes hincados. Vamos a darle que son pilotes hincados, no sé, de 25 metros, ¿no? ¿Por qué habría que separarlos más? Por la inclinación, ¿ok? Porque de todas maneras, recuerden que el pilote no va a entrar perfectamente vertical, no va a tener una inclinación. ¿Qué pasa si es que los pilotes están muy cerca y son muy largos? ¿Qué podría pasar en la profundidad? Se pueden cruzar. Muy bien. Esa es la respuesta que está esperando. Se pueden cruzar. Tú estás hincando esto y esto entró de esta forma y de repente hincaste en la otra profundidad y arriba alguien te va a decir, oye, el piloto está rechazando y tú le sigues dando golpes y mientras le está dando golpes, ¿qué le estás haciendo a este pilote? No tanto perforar, pero lo puedes dañar, ¿sí? Lo estás debilitando, ¿no? Porque lo estás golpeando. Entonces, mientras más largos sean tus pilotes, tiene que haber mayor espaciamiento. ¿Sí? Tiene que haber mayor espaciamiento, ¿no? Conforme la longitud de los pilotos es mayor, la ocurrencia de desviaciones de la vertical es
más posible, lo que puede ocasionar que las puntas de los pilotes se encuentren demasiado cercanas una de otras o se choquen, y en consecuencia para pilotes más largos se debe utilizar espaciamiento mayor entre pilotes. ¿Y cuánto debe ser este espaciamiento? De acuerdo a Tomlinson, y esto también está en la norma de 0,50, ¿no? Si la longitud del pilote es menor que 10 metros, se recomienda una separación de 3 veces el diámetro del pilote. Si la longitud del pilote está entre 10 y 25 metros, se recomienda una separación entre 4, una separación de 4 veces el diámetro del pilote. Y si tu longitud del pilote es mayor que 25 metros, entonces tiene que ser como mínimo 5 veces el diámetro o el ancho del pilote. Ok, bien. Entonces ahí tenemos, esto lo hemos visto ya en la lámina anterior que les mostré, cómo deberíamos dibujar nuestros pilotes. ¿Sí? A ver, entonces, a pesar de que para la primera figura la forma sea rectangular, el área a considerar debe ser circular, ¿lo entendí bien? Sí, a ver, solamente en los casos que tengamos 3, 5 y 7 pilotes, 3, 5 y 7 pilotes, llevemos el área del grupo, ojo, es distinto área del grupo a área del encepado, ¿eh? Son cosas totalmente distintas. Tu área del encepado puede ser rectangular, pero tu área del grupo puede ser circular, ¿no? Son distintas cosas, ¿no? Pero para el caso de 3, 5 y 7 pilotes, deberíamos ubicar acá un punto en el centro y trazar un círculo para calcular nuestra área del grupo de pilotes. Para el resto de casos, 4, 6, 9, 10, etc., es más fácil hacer un rectángulo o un triángulo. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua. ¿Ese círculo pasa por el centro de otros pilotes o por el borde? Siempre terminan en el borde, ¿ok? Siempre tienen que terminar en el borde. Una especie de, ok, puede ser, como una especie de área de influencia, ok, se podría llamar así. El radio se toma hasta la cara externa, o sea, el borde, hasta la cara externa del borde del pilote. Y cuando, vuelvo a repetir, área de grupo y área de encepado es totalmente distinto. El área del grupo siempre se toma de borde a borde del pilote. Y el área del encepado, bueno, vendría a ser todo. Ok, vamos a ponerle números acá, ¿ya? Miren, vamos a suponer, para este caso acá, son 4 pilotes. A ver, si yo les digo a ustedes que la longitud de los pilotes son 12 metros y que su diámetro o ancho es igual, a ver, a 0.4. ¿Cuánto vale ese? A ver, Richard Chávez, ¿para el área del encepado tengo que restar las áreas de los pilotes? No. No, porque el encepado abarca todo. ¿Cuánto vale ese? 1.6. A ver, ¿qué dice por acá? 1.6. Sería 4 por 4, 1.6, correcto. ¿Ya? Ese vale 1.6. Díganme cuánto sería el área del grupo de pilotes. Área del grupo de pilotes, ¿ah? ¿Cuánto vale el área del grupo?
A ver, ¿nadie? ¿Seguros? ¿Cuánto vale el lado? Ya está, el lado. Para 4 pilotes estamos trabajando, ¿eh? 2. Por lo tanto, el área es 4 metros cuadrados. ¿Tienen claro por qué salió 2 metros? ¿Sí? El lado es simplemente, sería S más B, ¿no? Entonces esto es 1.6 más 0.4 igual 2 metros. Entonces el área del grupo es igual a 4 metros cuadrados. ¿Y a qué sería igual el área del encepado? Ya vamos a ponerle el área de la zapata. ¿A qué sería igual? $5.29. Y ese 5.29 sería, es 2.3 por 2.3 igual 5.29 metros cuadrados. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, podemos calcularlo de esa forma. Carga transmitida a los pilotes. Bueno, generalmente para los problemas que vamos a hacer, esto va a ser un dato. No vamos a calcular, al igual que en zapatas, no vamos a calcular ninguna carga acá, sino simplemente la carga va a ser algún dato que se brinde, ¿no? Pero bueno, acá hay algunas recomendaciones para poder calcular las cargas transmitidas a los pilotos que no va a ser parte de la evaluación práctica del curso, pero podría ser alguna parte de la evaluación teórica, pero muy simple, ¿no? De esta parte. A ver, Leonardo me pregunta, ¿el área del grupo va hasta el borde exterior de los pilotes? Sí. El área del grupo siempre es de borde a borde de los pilotes. Y el área total, bueno, el área total ya te incluye, ¿no? El volado o recubrimiento. Vayamos a ver el grupo de pilotes. ¿Qué es lo que pasa en el grupo de pilotes? Primero, para llegar al grupo de pilotes, se supone de que nosotros ya hemos diseñado el pilote. El diseño del pilote se hace con el pilote individual, ¿ok? Por lo menos si es un pilote de fricción, el diseño del pilote se hace con el pilote individual, ¿no? Una vez que ya tengamos diseñado el piloto individual, empezamos a hacer las verificaciones. Una de las verificaciones que vamos a hacer es justamente el tema del grupo de pilotes. Y para el tema del grupo de pilotes, tenemos 3 tipos de falla que pueden existir. Una falla individual, una falla en fila y una falla de todo el grupo, ¿no? Una falla grupal, ¿no? Por lo general, esta falla en fila es poco común y básicamente nosotros vamos a enfocar en calcular la falla individual y la falla en todo el grupo. O sea, nos vamos a enfocar en estos dos, ¿ya? Individual y en todo el grupo. ¿Ok? Fallas individuales, bueno, cuando cada pilote falla independientemente, es una falla individual. Esto puede ser una falla en fila, y esta es la falla de todo el grupo. Y miren acá la figura, cómo está el grupo, ¿sí? De borde a borde. No estoy tomando nada del volado ni del cubrimiento, simplemente estoy tomando al grupo de los pilotes, ¿no? Falla individual, ¿no? Esto es cuando cada uno de los pilotos puede fallar de forma independiente, ¿no? Y falla como todo el grupo, ¿no? Que todo esto va a fallar como un solo bloque, ¿ok? Puede fallar todo esto como un solo bloque. En el caso de la falla individual,
El suelo comprendido dentro del grupo de pilotes no forma parte de la masa del suelo que se va a desplazar, ¿sí? Sino que cada pilote individual, como ya les había mencionado, se desplaza con respecto al suelo que lo rodea, ¿no? Esta situación ocurre cuando la suma de las capacidades de carga, y esto es bastante importante, remarquen esto de acá, ¿sí? Falla individual. ¿Cuándo va a pasar? Ocurre cuando la suma de las capacidades de carga de los pilotes considerados individualmente, quiere decir la sumatoria de los QDI, ¿no? Es menor que la capacidad de carga del grupo de pilotes considerado como un bloque, ¿no? Entonces, si la capacidad, si dice la sumatoria, ¿no? De los QDI es menor que la capacidad de carga del grupo de pilotes, fallando como bloque, o sea, fallando como grupo, es menor, entonces se va a dar una falla individual. ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos? Con esto de aquí. Capacidad de carga de grupo por falla individual. Miren toda la escritura. Capacidad de carga, QD, es capacidad de carga del grupo, por eso lo pongo G. Acá está la diferencia con el QDI, ¿no? QDI es la capacidad de carga del pilote individual. Ahora es capacidad de carga del grupo por falla individual. Miren el nombre completo, ¿eh? QDGFI, ¿no? Capacidad de carga del grupo por falla individual va a ser igual al número de pilotes, N, multiplicado por un QDI, ¿no? Que es capacidad de carga del pilote aislado, ¿no? Esta es la falla en fila, que es poco frecuente, no lo vamos a ver en el curso, pero sí podemos calcular la falla de todo el grupo. La falla de todo el grupo es el QDG FG, ¿no? En este caso, los pilotes fallan como un bloque, ¿no? O sea, toda la masa se desplaza como un solo bloque, considerando todo el grupo y el suelo comprendido dentro de él como si fuese un bloque cimentado a la profundidad de la punta de los pilotes, ¿no? Bien. ¿Cómo lo vamos a trabajar esto? Si es, con fórmula estática es exactamente que un pilote individual, ¿sí? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora nuestra área, ¿no? Esta área de acá, ya no va a ser pues de un solo pilote, sino va a ser de todo el grupo. A ver, veamos para el caso anterior, ¿ya? Hace un rato les habíamos puesto un pequeño ejemplo donde teníamos 4 pilotes con un S igual a 1.6 metros y un diámetro o un ancho de 0.4 metros. Creo que estaba muy claro para todos que el área del grupo sería 2 por 2, ¿no? 4 metros cuadrados. El área lateral del grupo, ¿cómo lo calcularías? Vamos a suponer que tengamos 2 estratos. Que el primer estrato llegue hasta 2 metros y el segundo estrato, no sé, bueno, el segundo estrato como que no nos importa tanto, ¿no? Pero si yo quiero calcular un área, recuerden que esta es sumatoria, ¿no? Así que este es por estrato. Si yo quiero calcular un área lateral del grupo para el primer estrato, ¿a qué sería igual? Si la profundidad del primer estrato llega hasta 2 metros. $16, ¿sí? Perímetro por profundidad. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Está claro para todos que 16 metros o 16 metros cuadrados, perdón? A ver, solamente Geraldine lo ha respondido, ¿ah? O sea, yo quiero saber si alguno de ustedes más lo tiene claro.
Les digo, la profundidad del primer estrato es 2 metros. ¿Cuánto es el área lateral del grupo? Hasta los 2 metros. Si no está claro, avísenme, ¿ah? ¿Sí? 16. Y supongamos que tú tienes tu pilote que tiene 10 metros. La longitud del pilote que sea 10 metros. Entonces, ¿cuánto sería tu área lateral del grupo 2? ¿No? Suponiendo que solamente hay 2 estratos. Recuerden, ¿no? El primer estrato llegaba a 2 metros. Todo el pilote tiene 10 metros. Por lo tanto, en el segundo estrato hay 8 metros. Por 8, 64. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? 64 metros. Bien, yo creo que varios han respondido. De 4 metros cuadrados. A ver, Mario dice que no le queda claro por qué 16. A ver, Mario, vamos a ver lo siguiente. El perímetro, a ver, yo te estoy diciendo que el primer estrato alcanza hasta 2 metros. ¿Sí? El perímetro vendría a ser igual a 2 por 4 igual 8 metros. ¿Sí? Entonces, el área lateral del grupo para el primer estrato va a ser 8 por 2 igual 16 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Me lograste entender? Bien. ¿Qué pasa si esto de aquí es, a ver, el caso, bueno, si son pilotes de fricción, lo que más trabajamos es en arcillas, ¿no? Va a ser en arcillas. Si fuera para arcillas, esta fórmula se puede convertir en lo siguiente, ¿no? Q de G, FG va a ser igual a un C en la punta por NC, que hay que verificar de todas maneras, pero casi siempre es igual a 9, ¿no? Por la sumatoria de CA por el área lateral del grupo. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo como hemos trabajado para pilotos individuales, solo que ahora la diferencia va a ser que las áreas, ¿no? Lo que va a cambiar en las áreas. Acá hay un error, ¿ah? Es CNC por área del grupo, ¿no? Vamos a corregirlo por si acaso. CNC por el área del grupo. Ya está. Ok. Bien. Una vez calculados Q de G por falla individual y Q de G por falla grupal, se comparan estos valores y el menor de los tres, en este caso el menor de los dos, es la capacidad de carga del grupo de pilotes, ¿no? Q de G. Al final tenemos que calcular un solo Q de G. Entonces, comparamos la capacidad de carga del grupo por falla individual versus la capacidad de carga del grupo por falla grupal, y el menor de los dos va a ser la capacidad de carga del grupo. ¿Ok? Bien. Independientemente de lo anterior, en el caso que se tenga pilotes de punta, esto solamente aplica para pilotes de punta, apoyados sobre un estrato resistente de poco espesor, debajo del cual se tiene suelo menos resistente, se debe analizar la capacidad de carga por punzonamiento en dicho suelo, ¿no? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con una zapata virtual, ¿no? Con una prolongación. A ver, esto es un caso que no se debería dar, ¿okay? O es muy raro que se dé, porque es muy raro tener un estrato muy resistente y debajo tener un suelo menos resistente.
sobre todo a profundidad. Esto sucede más que todo acá, a poca profundidad, pero a mucha profundidad es raro que haya estos casos, pero puede darse el caso por condiciones geológicas, ¿no? Así que si eso sucede, hay que verificar esta capacidad de grupo, ¿no? Con una zapata virtual, ¿no? O sea, que vamos a hacer lo mismo, esta área del grupo, del estrato resistente, la vamos a prolongar hasta el suelo menos resistente con una zapata virtual y vamos a calcular el valor de QD, ¿no? Como si fuera una zapata, ¿no? Nos olvidamos que sea pilotes. Solo para comprobar los factores de seguridad, ¿sí? A ver, estos casos poco probables se pueden dar a veces cuando tenemos un suelo este suelo lo llamamos caliche, ¿no? Que es un suelo que está conformado por arenas, carbonatos y sales, y da la apariencia, pues, que es un suelo muy duro, ¿no? Con mucha densidad relativa. Y esta densidad relativa en realidad está dada por la cristalización de estos sales y los carbonatos, ¿no? Que incluso hasta parece roca, ¿no? Y muchas veces tiene poco espesor, ¿no? Y debajo de ese suelo ya tenemos un suelo menos resistente. ¿Ok? Pero este caso de estos suelos tipo caliche casi siempre se dan acá en poca profundidad. Es muy raro que se dé a mucha profundidad para un pilote. Pero si tenemos un caso así, ya saben que hay que hacer una verificación acá por funcionamiento con una zapata virtual. Bien. Algunas acá consideraciones. Solo puede ocurrir que la capacidad de carga por falla en grupo sea menor que la capacidad de carga por falla individual para pilotes de fricción en arcilla, ¿no? En estos casos se calculan ambos valores y se toma el menor. Para pilotes de fricción en arena y pilotes de punta, siempre se va a obtener que la capacidad de carga por falla grupal va a ser mayor que la individual, ¿no? En consecuencia, puede ser innecesario hacer el cálculo del QDG-FG, ¿no? Y trabajar directamente con este QDG por falla individual. Y les decía que los casos de falla por fila son poco frecuentes. Se puede calcular también un factor de grupo, o también llamado eficiencia, que va a ser simplemente la capacidad de carga por falla grupal sobre la capacidad de carga en grupo por falla individual. Esta eficiencia, esto bórrenlo, este F menor o igual a 1, bórrenlo. Esto está mal, esto no puede estar aquí. Esto, cuando tengan su diapositiva, bórrenlo, porque esto casi nunca se cumple. Simplemente que la eficiencia o factor de grupo va a ser igual a la capacidad de carga del grupo por falla grupal entre la capacidad de carga del grupo por falla individual. ¿Sí? Esa es la forma como lo vamos a calcular. ¿Ok? Bueno, acá tienen por acá algunos ejemplos para el tema del grupo de pilotes. Revísenlo. Y hablemos ahora de la fricción negativa, ¿no? Primero, habíamos hablado al inicio de que para los suelos blandos, muy blandos, sueltos y muy sueltos, no íbamos a tomar en cuenta su resistencia a la fricción. ¿Sí? Eso ya hemos hablado. Que si tenemos esos suelos, íbamos a considerar que la resistencia a la fricción va a ser igual a 0. ¿No? Lo cual es mentira, ¿no? Porque ya sabemos que teóricamente, si tiene cohesión, ¿no? Entonces tiene alguna adherencia, entonces algo va a aportar. Algo mínimo, pero va a aportar a la fricción. Sino que por hacerlo más simplificado y para irnos al lado conservador, es que no lo estamos tomando en cuenta. ¿Ok? Suelos muy blandos, sueltos y muy sueltos. Bien, pero puede darse el caso de tener la fricción negativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser una fricción negativa? A ver, si en el otro lado el esfuerzo de fricción me está ayudando a resistir el pilote, en este caso se va a ver al revés, ¿no? Más bien esa fricción negativa es como que le estoy ocasionando una carga adicional al pilote. ¿Sí? Le estoy dando una carga adicional al pilote. O sea, no me está resistiendo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Le estoy dando más carga de lo que le estoy transmitiendo arriba con la estructura que tengo cimentada, ¿no?
Ok, el tema de fricción negativa, puede ser bastante común, ¿no? Cuando nosotros tenemos suelos orgánicos, ¿sí? Cuando tenemos suelos orgánicos y cuando tenemos turbas, ¿ok? A ver, ¿cómo es una turba? ¿Quién puede describir a una turba? Un suelo clasificado como turba. ¿Cómo te das cuenta que es una turba? A ver. Ok, hay varias respuestas buenas aquí, ¿ah? A ver. A ver, una turba, como ustedes han dicho, la principal característica de la turba es el olor, ¿sí? Huele mal, ¿ok? Huele feo en realidad, una turba. La otra característica es el color. Siempre van a ser de colores oscuros. No necesariamente negros, pero sí de colores oscuros. Puede ser un marrón oscuro, puede ser un gris oscuro o puede ser un color negro. Pero siempre acompañado con un mal olor, ¿no? Son, como han dicho por ahí, blandos, muy blandos, ¿no? Efectivamente la turba es así. ¿Y qué otra característica tiene la turba? ¿Qué encuentras dentro de la turba? Si yo meto mi mano en una turba y la saco y me pongo a jugar acá, ¿qué voy a sacar en la turba? ¿Qué voy a encontrar adentro de la turba? Que está mezclada con el suelo. Ok, microorganismos, ok, puede ser microorganismos, ¿no? Pero algo físico, algo más grande, ¿no? Bueno, lombrices, que puede ser. Plantas en descomposición, a eso va más mi respuesta. Raíces. Generalmente vienen acompañadas con muchas raíces podridas, ¿no? A ver, ¿dónde encuentras una turba, por ejemplo? Díganme un lugar cualquiera donde ustedes hayan visto una turba. En pantanos, ¿sí? En pantanos, efectivamente, los primeros metros generalmente son de turbas, ¿no? En selva, claro que podemos asociar también hay suelos, selva con pantanos. También algunos primeros metros o algunos centímetros van a ser turbos. Pero siempre son lugares donde hay mucha humedad, pues, ¿no? O estamos en contacto con algún nivel freático, no tiene que haber también agua ahí cerca. También son características de lugares donde hay turbos, ¿no? Generalmente está bien, ¿no? En pantanos, en lugares donde han sido pantanos, donde hay lagunas antiguas o donde hay lagos cerca, ¿no? En suelos tipo selva, así encontramos turba. ¿Ok? ¿Ustedes pueden cimentar algo sobre la turba? No, ¿sí? No se puede hacer. Ok, ¿y qué diferencia la turba de un suelo orgánico entonces? Porque la turba, su símbolo es PT, ¿no? Y el orgánico es O. ¿Cuándo es un suelo orgánico entonces? Ok, esa es la forma de determinarlo en laboratorio, pero si tú visualmente quieres saber, oye, este es un suelo orgánico, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de eso? Igual, ¿de qué color son los suelos orgánicos?
¿Mm? ¿Tiene mal olor el suelo orgánico? Sí, a ver, esta es pregunta de suelos, ¿ah? ¿Cómo te das cuenta que es un suelo orgánico, no es una turba? Ok, por el olor puede ser una característica, ¿sí? La turba tiene un olor más fétido que un suelo orgánico, por ejemplo. ¿No? El suelo orgánico también tiene color oscuro, ¿no? Al igual que las turbas. La gran diferencia es que el suelo de la turba es más fibroso, ¿sí? El suelo de la turba es más fibroso debido a que tiene alto contenido en raíces podridas, lo cual no lo tiene mucho el suelo orgánico. Entonces es una gran diferencia, porque también encontramos arenas que son orgánicas, ¿ah? ¿Sí? Hay arenas que son orgánicas y no tienen ninguna raíz, pero sí vas a encontrar que tienen un color más oscuro, ¿no? ¿No? Ok, y ahora, un suelo orgánico, ¿sí? Pensemos en suelos orgánicos y turbos. Si tú le colocas una carga encima, ¿qué va a pasar con ese suelo? Se comprime, o sea, se asienta, ¿ok? La palabra técnica no es hundir, es asentarse. Se comprime, se asienta. Está claro para todos, ¿no? O sea, tengo un suelo orgánico, ¿no? Un suelo orgánico y lo cargo, ¿y qué va a pasar con el suelo orgánico? Se va a asentar. ¿Cuánto va a tomar ese asentamiento de tiempo? ¿Será rápido? ¿Será lento? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Mm? Lo más probable es que sea bastante rápido, ¿no? Quizá instantáneo no mucho, pero va a ser bastante rápido, ¿sí? Se puede calcular eso también, ¿no? Pero a comparación de alguna arcilla, seguro va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Ok, bien. Se produce el asentamiento o la consolidación primaria. ¿Existe la consolidación secundaria en estos suelos orgánicos? Eso también es teoría de suelos, ¿no? La consolidación primaria ya pasó, pero puede haber una consolidación secundaria en los suelos orgánicos. ¿Sí o no? Sí, sí puede haber consolidación secundaria en suelos orgánicos. Es más, es una característica también de los suelos orgánicos que tengan una consolidación secundaria. Ok, bien. Ahora, el mismo suelo orgánico, la misma turba. No le vamos a poner ninguna carga. ¿Ok? Ninguna carga, no tiene ninguna carga. El suelo se va a sentar. Un suelo orgánico y una turba, sin carga. ¿Se asienta o no se asienta?
Ok, perfecto. Sí se sienta. Ok, una de las cosas es por su peso propio. Correcto, por su peso propio. ¿Y por qué más? Por el proceso de descomposición. Muy bien. ¿No? Entonces, el suelo orgánico, la turba, así no le coloques ninguna carga, se va a sentar. ¿Por qué? Por su peso propio y por el propio procedimiento de descomposición que está ocurriendo en estos suelos, ¿no? Por lo tanto, ¿va a haber una fricción negativa para estos suelos orgánicos y turbas? Sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Porque lo que va a pasar, estos suelos siempre se van a sentar, ¿no? Así no le ponga carga. Y como siempre se van a sentar, más bien lo que están ocasionando una fuerza adicional a la que tenía encima. ¿Ok? Bien, entonces, suelos orgánicos y turbas, existe fricción negativa. Vayamos a los rellenos, ¿no? Primero, vamos a suponer que se ha hecho un estudio de suelos y se ha encontrado un relleno sanitario antiguo. ¿Puedes cimentar sobre ese relleno sanitario? No, imposible. Pero el proyecto te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Este es el terreno que tengo mucho dinero, entonces de todas maneras yo quiero utilizar ese terreno. Bueno, no tienes otra alternativa que pilotes porque hemos visto que tu relleno sanitario tiene 6 metros. Listo, no importa. Pasemos los 6 metros. Entonces tú vas a cimentar con pilotes, vas a sobrepasar todo el relleno sanitario, ¿no? Y vas a apoyarte pues en el suelo natural por debajo de ese relleno. ¿Sí? La misma pregunta, si es un relleno sanitario, ¿se va a sentar o no se va a sentar por sí solo? Sí. ¿Por qué se va a sentar por sí solo? Por la propia descomposición del relleno sanitario, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué es basura? Pues no es un relleno sanitario, es basura, entonces por dentro se va a ir descomponiendo con los años y se va a sentar por sí solo. Bien, entonces, cuando tengamos este caso de rellenos también no controlados, específicamente del tipo rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, también va a ocasionar fricción negativa. ¿Sí? También ocasionaría fricción negativa. Ok, entonces es un poco lo que les he comentado ahora, ¿no? Vamos a pasar esto de acá. Y vamos a tener aquí fricción negativa en estos casos. A ver, esto por ejemplo es acá hay un relleno, no especifica qué tipo de relleno. Esto es un suelo muy, muy compresible y esto acá. A ver, vamos a ver algo adicional. Vamos a suponer que esto de aquí sea una arena. Miren, cambiemos esto, este perfil, que esto de acá sea arena, en vez de relleno sea una arena, un SP. Y todo esto de acá que dice weak and compressible soils sea un suelo orgánico. ¿Quién tiene fricción negativa? ¿La arena, el suelo orgánico o ambos? Ambos. ¿Por qué ambos? A ver, ¿por qué ambos? Porque el asentamiento del suelo orgánico afecta al estrato de arena, ¿no? Claro que sí, está condicionado por el suelo orgánico. Si este suelo orgánico se asienta, ¿a quién jala?
al suelo que tiene arriba y jala la arena. Por lo tanto, también hay que considerar que hay una fricción negativa por esta arena. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, si tenemos un suelo orgánico a profundidad, que a veces pasa, todo lo que tengamos arriba lo va a jalar. Entonces, la fricción negativa es un desplazamiento relativo suelo-pilote que produce una fricción que incrementa la carga que actúa en el pilote y se le denomina fricción negativa, ¿no? El cálculo de la magnitud de la fricción negativa es un poco complejo, depende de varios factores, ¿no? De desplazamiento relativo entre relleno y pilote, desplazamiento relativo entre suelos compresibles y pilote, la propia compresión elástica del pilote, la velocidad de consolidación. ¿Cómo lo calculamos? La fricción negativa simplemente lo vamos a calcular como la sumatoria, ¿no? En este caso, casi siempre hablamos en fricción negativa en suelos cohesivos, la sumatoria de adherencias por el área lateral, ¿no? Y miremos aquí los símbolos, ¿ah? Fricción negativa del pilote individual, FNI, fricción negativa del pilote individual. La fricción negativa del pilote individual va a ser igual a la sumatoria de las adherencias por el área lateral del pilote. Y el Fn', y esto apúntenlo, es la fricción negativa por grupo. La fricción negativa por grupo para falla individual. ¿Ok? Fn' es la fricción negativa por grupo para falla individual, que va a ser igual al número de pilotes multiplicado por la fricción negativa en falla individual. ¿Sí? Luego también tenemos una fricción negativa 2', ¿no? Que va a ser igual al peso entre pilotes, ¿no? La fricción negativa del grupo es la menor entre la fricción negativa prima para falla individual y la fricción negativa 2', que es el peso entre pilotes. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular esto de aquí? A ver, déjenme hacerles un dibujito. Ok, vamos a suponer que tenemos esto de acá y tenemos por acá espera, no me permite dibujar esto, voy a dejar primero. Vamos a dibujar los pilotes, ¿no? Sí, supongamos que tenemos acá 4 pilotes, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que el grupo de pilotes, ¿no? El grupo de pilotes va a ser toda esta zona que está acá. ¿Sí? Siempre el grupo de pilotes va a ser toda esta zona que está aquí. No sé, colgó un segundo. ¿No? El grupo de pilotes siempre es de borde a borde, ¿no? Y el peso entre pilotes, cuando hablemos de peso entre pilotes, solamente nos estamos refiriendo con peso de pilotes a toda esta zona que está acá. ¿Sí?
el peso del suelo entre pilotes va a ser solamente esta zona que está aquí, ¿no? Por lo tanto, si queremos calcular el peso entre pilotes, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos por aquí un suelo con 2 estratos, ¿no? Y por acá vemos nuestros pilotes, ¿no? No, por acá lo vemos, ¿no? A este vamos a ponerle un peso específico, sí, gamma 1, y acá vamos a ponerle un gamma 2. Bien. Este suelo de acá, gamma, este suelo de aquí que sea un OH, y este suelo que sea un CH. Ok. ¿A qué sería igual al FN2'? ¿Cómo lo calcularías? Si este fuera el problema, ¿cómo calcularías el FN2'? Vamos a ponerle acá una profundidad, no sé, Z. Ya está. Y esta es tu profundidad 0. El peso del material contenido entre pilotes. Bien, ¿y cómo calculas eso en esta figura? El área del grupo menos el área de pilotes, ¿no? Por la profundidad, que es Z, multiplicado por el peso específico, que es gamma 1, ¿no? Entonces, peso entre pilotes, para este ejemplo que he puesto aquí, sería el área del grupo menos 4 veces el área del pilote por Z por gamma 1. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Por qué no utilizo gamma 2? ¿Por qué no utilizo gamma 2 acá? Porque no produce fricción negativa. Muy bien. No produce fricción negativa. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Bueno, calcular el FN' está fácil, ¿no? Porque es número de pilotes por fricción negativa del piloto individual, y fricción negativa del piloto individual es simplemente adherencia por el área lateral, ¿no? Y en este caso el FN segunda es el peso entre pilotes, ¿no? A ver, si el OH estuviera debajo, ¿se usarían ambos estratos? Sí. ¿No? Si el OH hubiera estado acá, entonces tu peso entre pilotes hubiera sido la suma de estos dos, ¿no? ¿No? Hubiera sido la suma de estos dos. Ajá, muy bien. Fn' es el Fn de un pilote, sí, por el número de pilotes. Ajá, correcto. Bien. Entonces, finalmente la fricción negativa, Fn, va a ser la menor de ambas, ¿no? Y esa entraría al diseño.
Para verificar los factores de seguridad, primero para el piloto individual, verificamos que, bueno, QDI entre QB más F entre N, ¿qué significa QB entre N? A ver, dice, no se toma el menor o no se toma el mayor. No, porque este valor de acá, esta fricción negativa, al final lo vamos a calcular en estos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces nos conviene tener una fricción negativa, ¿no? Menor. A ver, miren, ¿no? Ok, QB entre N es igual a la carga de trabajo, ¿no? Carga de trabajo. Entonces, capacidad de carga del piloto individual entre, en este caso, ya entra tu fricción negativa del piloto individual, ¿no? Y verificamos tu factor de seguridad. Antes no lo tomábamos, ¿no? Y simplemente era QDI entre QT y ya está, ¿no? Calculamos el factor de seguridad, ¿no? Pero en este caso ya entra acá a tallar la fricción negativa del piloto individual y verificar que el factor de seguridad sea mayor o igual que 2. Para el caso del grupo, podemos verificar en ambos casos. Primero, el factor de seguridad del grupo actuando de forma individual, que sería la capacidad de carga del grupo por falla individual entre la carga vertical más la fricción negativa por grupo, tiene que ser mayor o igual a 3. Y si lo verificamos como grupo, sería la capacidad de carga en grupo por falla grupal sobre la carga vertical más la fricción negativa y también que sea mayor o igual que 3. Si nosotros verificamos estos tres de acá y nos cumple, entonces el diseño estaría correcto, ¿no? Adicionalmente a esto, podemos calcular asentamientos, ¿ok? Este tema de asentamientos no es un tema que se va a calificar en las prácticas o exámenes, pero tienen que tener en cuenta de que cuando se haga un diseño de pilotes, siempre tiene que haber un capítulo de asentamientos y deformaciones del pilote. Hoy en día esto ya lo podemos calcular incluso con programas de métodos numéricos, pero analíticamente se puede calcular con estas fórmulas que están aquí. Bien, algo más que deben de saber por el asentamiento es que el asentamiento admisible para pilotes se considera que es el doble del que le corresponde a una zapata individual. O sea, si fuera cimentado superficialmente, ¿no? Si superficialmente te salió que el asentamiento es 2 centímetros, entonces para pilotes puedes considerar el doble, 4 centímetros, ¿no? Como si fuera una platea de cimentación. ¿Ok? Eso puede ser pregunta teórica. Para calcular el asentamiento de un pilote aislado, ¿no? Esto lo puedes, como les decía, calcularlo hoy en día con métodos numéricos, pero analíticamente puedes utilizar estas fórmulas que están acá. Y el asentamiento del pilote aislado depende netamente de la formación, de la deformación elástica del propio pilote, ¿no? Del asentamiento de la punta del pilote y del asentamiento de la punta del pilote causado por la carga transmitida en el fuste. ¿Sí? Si calculamos estos tres valores, entonces podemos calcular el asentamiento del pilote individual. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es para para el asentamiento por deformación elástica, ¿no? Tenemos que QP es la parte de la carga de trabajo transmitida por la punta y QS es la parte de la carga de trabajo del pilote transmitida por la fricción. Esto de acá son porcentajes, ¿ok? Son porcentajes. Esto es fácil de calcularlo, porque recuerden que el asentamiento ya lo hacemos en la parte final, ya cuando todo el piloto está diseñado. Entonces tú puedes saber exactamente cuánto carga se lleva la punta y cuánta carga se lleva la fricción. Supongamos que es un pilote por fricción, ¿no? Y ya luego que calculaste todo, resulta de que tú has verificado que el fuste se lleva 80% y la punta se lleva 20%, entonces
esto vamos a reemplazarlo acá, ¿no? Esto sería el 20% de la carga de trabajo y este sería el 80% de la carga de trabajo. ¿Ok? Este valor multiplicado por un coeficiente que depende de la forma, que casi siempre va a ser 0.67, porque nosotros consideramos de que la fricción lateral varía 0 en la cabeza del pilote hasta un máximo en la punta, ¿no? Y esto por L, esta fórmula de pelea, ¿no? La deformación elástica, ¿no? Longitud del pilote entre módulo de elasticidad por el área transformada en este caso. De la misma forma, calculamos el asentamiento por la carga en la punta y el asentamiento por la carga en el fuste. Y lo único que voy, porque esto es aplicación de fórmulas nomás, lo único que voy a recalcar es cómo se calcula nuevamente este valor de QP y el valor de QS, ¿no? Recuerda que esto de acá es una fracción, ¿no? Es una fracción de la carga de trabajo, es un porcentaje de la carga de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo calculas? Vuelvo a repetir. Cuando tú terminas de diseñar todo el pilote individual, verificas cuánto se lleva la punta y cuánto se lleva el fuste. Si la punta se lleva 30% y el fuste es 70%, entonces en este caso este QP va a ser igual al 30% de la carga de trabajo, ¿no? Y acá para el fuste esto sería el 70% de la carga de trabajo. Siempre hablamos de carga de trabajo. Calculamos los valores y podemos luego calcular el asentamiento total del pilote, que lo comparamos con el asentamiento permisible de la estructura, y es que hacemos una verificación adicional. ¿Sí? No sé, esto no se les va a tomar en la parte de práctica, pero sí como teoría, ¿no? O puede ser porque es muy simple, ¿eh? Porque es reemplazar fórmulas, ¿eh? O puede ser que en el examen se me ocurra colocarlo para que reemplacen valores nomás, pero tienes que saber esto de acá, ¿no? ¿Qué significa QP y QS? Yo creo que es lo importante de ahí. Para el asentamiento del grupo de pilotes también lo puedes hacer de forma analítica. Tienes acá unas fórmulas para poder calcularlo, ¿no? El asentamiento del grupo de pilotes va a ser igual al asentamiento del piloto individual, que lo hiciste anteriormente, multiplicado por el cociente de la menor dimensión del grupo de pilotes entre el ancho o diámetro de pilotes y esto elevado a la 0.5, ¿no? La raíz, ¿no? Y puedes calcular también el asentamiento en el grupo de pilotes, ¿no? Esta es otra forma también con este gráfico para calcularlo, ¿no? Yo les digo la verdad, hoy en día ya con tanto software que tenemos, calcular asentamientos en pilotes, sobre todo de forma analítica, es ya muy pasado. ¿Sí? Ya es algo pasado ya. ¿Sí? Hoy en día lo calculamos directamente con programas. Pero siempre es bueno conocer estas fórmulas analíticas, ¿no? Porque es así que te das cuenta que entiendes los conceptos, ¿no? Para suelos cohesivos también hay otro procedimiento que también lo utilizas con zapatas virtuales, ¿no? Ubica a 2/3 de la profundidad del pilote, ¿no? Que también, bueno, y luego lo calculas como lo has hecho en cimentaciones superficiales, ¿no? Pero bueno, no es algo, como les digo, que se emplee mucho, pero tienen ustedes ahí el procedimiento para poder hacerlo, ¿no? Lo mismo para pilotes de punta, ¿no? ¿Ok? En pilotes de punta también se pueden trazar zapatas virtuales o zapatas imaginarias a esta profundidad para calcular cuánto se puede asentar un asentamiento en pilotes de punta, ¿no? Aunque en teoría, pues, este valor tiene que llegar a ser casi cero, ¿no? Porque se supone que el pilote de punta tiene que tiene que penetrar en un estrato muy resistente, ¿no? Y se supone que ahí ya no va a haber asentamiento. Deformación lateral de pilotes, esta es una comprobación también que se tiene que hacer, sobre todo cuando vamos a diseñar pilotes de muelles, por ejemplo, ¿no? Porque va a haber una parte del pilote en el muelle que va a funcionar como una columna finalmente, ¿no?
porque va a haber una parte que está en el aire, va a haber otra parte que va a estar dentro del mar, ¿no? Y luego va a haber otra parte que está enterrada, ¿no? Pero toda la parte que está sobre el terreno, ¿no? Hay que calcular bien cuál va a ser la deformación lateral de pilotes, ¿no? Y sobre todo si va a estar afectada ante una carga horizontal, ¿no? Que puede ser, no sé, el encallamiento de algún barco de repente, ¿no? ¿No? Siempre hay que tomar en cuenta eso, pero se hace una verificación también lateral de los pilotes, ¿ok? Se verifica también esto, ¿no? De la misma manera, también se verifica la tracción de pilotes. Siempre se tiene que hacer una verificación por tracción de pilotes, ¿no? Entonces, como pueden ver, este tema de pilotes es bastante amplio, se tienen que hacer muchas verificaciones. Lo más importante de acá, y es en realidad con lo que quiero que se vayan del curso, es que sepan para qué se utilizan los pilotes, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los pilotes? ¿Cuáles son los tipos de pilotes? ¿Y cuáles son los métodos de instalación de pilotes? Si te vas del curso con eso, está muy bien. Ya luego entrar a diseños, ya, ok, o eres geotécnico o eres estructural y te vas a dedicar a esto siempre, ¿no? Pero en general, el concepto, lo que se tiene que quedar es cuándo utilizas un pilote, diferencia de pilotes con pilares, ¿para qué te sirve la fórmula estática, la fórmula dinámica, métodos de instalación de pilotes? Eso es lo importante. Pruebas de carga de pilotes, ¿no? Justo ahora estoy haciendo una tesis con un par de alumnos enfocado en este tema de acá. Esta parte es crucial en el tema de pilotes, pero así es lo más importante de todo. Recuerdan que les dije que nosotros empezamos a hacer el diseño de pilotes asumiendo o calculando por ahí algún valor de carga de trabajo, ¿no? Un valor de QT o Q, o carga de diseño. ¿Ok? Bien. Ese valor no lo sabemos hasta que hacemos la prueba de carga de pilotes. Es en este momento donde realmente nos damos cuenta si todo nuestro diseño está bien, que por lo general casi todos los casos está bien, pero está como que sobredimensionado, ¿ya? Casi siempre las estructuras con pilotes están muy sobredimensionadas, porque el diseñador, previo a, bueno, cuando está haciendo todo el proyecto, se tiene que trabajar con una carga conservadora de carga de trabajo, ¿no? Porque él sabe que recién, al final, ya cuando el piloto esté construido, es que recién uno verifica cuánto realmente es la carga de trabajo. Y si consideró un valor, pues, muy inferior, ¿no? Al que realmente sabe, o perdón, o mayor, al revés, ¿no? Mayor al que realmente salió, pucha, ahí se te hacen problemas, ¿no? Ahí sí estás en problemas, porque todo, imagínate, todo tu diseño está mal, ¿no? Y toda la obra está construida, ¿no? ¿No? Entonces hay que ser, generalmente estos diseños pilotos son bastante conservadores. La prueba de carga de pilotes, en sencillo, consiste en aplicar aquí una gran carga, ¿no? Al pilote. Se agarra algún pilote, un pilote de prueba. Está normado esto de acá. No recuerdo ahorita cuántos pilotes de prueba se tienen que hacer por cada tantos, pero eso está en la norma 050, ¿no? Y lo que haces es a este pilote lo cargas, o sea, colocas acá unas cargas, una viga o un gran peso encima y lo cargas, ¿no? Lo cargas, ¿no? Y ves la deformación del pilote, ¿no? Y cuánto resiste el pilote. Ese cuánto resiste justamente va a ser su carga de trabajo, ¿no? Puedes hacer también en tracción, puedes hacerlo también con cables de anclaje, ¿no? Jalándolos. Hay también métodos indirectos, que a mí particularmente me gustan mucho los métodos estos indirectos para prueba de carga de pilotes, porque puedes hacerlo en muchos pilotes y muy baratos. Claro que de todas maneras tienes que tener uno como estos, ¿ah? De esto no te salvas, ¿ah? Tienes que hacerlo de todas maneras, porque ese es el valor, el que te va a dar el valor más preciso. Pero puedes utilizar también métodos indirectos como los ensayos PDA. Como los ensayos PDA. Y también hay otros ensayos que, bueno, que eso no es para calcular la capacidad de carga ni la carga de trabajo, sino para calcular la integridad del pilote, para ver si es que internamente está roto o algo, que son los ensayos PIT.
Ambos son métodos indirectos y que se manejan a través de un equipo portátil que es parecido a una laptop, hasta más pequeña incluso, como una tablet, y que lo colocas, bueno, colocas el equipo, bueno, no el equipo, porque ese es el medidor, ¿no? Colocas el medidor sobre la cabeza del pilote, das un golpe y lo que genera son unas ondas, y esas ondas son captadas por este equipo, ¿no? Y de forma indirecta tú puedes predecir un poco el comportamiento de este piloto. Es muy amplio este tema de acá, da incluso para hablar muchísimo en varias clases. Con decirles que esto, pues en una maestría, ¿no? En una maestría, pues esto es todo un curso entero, ¿no? Cimentaciones profundas, ¿no? Hacer cimentaciones profundas es todo un curso entero, ¿no? 16 semanas de clase hablando netamente de pilotos. Y el diseño puede ser lo más sencillo, lo más importante es esta parte de aquí, la parte de campo, la parte constructiva. Acá hay fotos, por ejemplo, de pruebas de carga de pilotos. ¿Sí? Que vean cómo se cargan los pilotos. Ok, bien. Entonces, hasta aquí dejamos la parte teórica ya del tema de pilotes. La próxima clase, el viernes, vamos a hacer el ejercicio 5, que ya lo pueden ir avanzando. Y vamos también a iniciar el ejercicio 6. La práctica del próximo miércoles debería ser solamente del ejercicio 5. ¿Ok? Yo les voy avisando, pero el ejercicio 5 y el ejercicio 6 son muy sencillos, ¿ah? Son muy sencillos. Licuación, claro, bueno, licuación puede venir, ¿no? Si no se ha evaluado todavía, puede venir licuación, ¿no? Y justo se aprovecha, ¿no? Porque licuación está ligado a este tema de pilotos, así que puede venir ahí, ¿no? Pues licuación es sencillo, ¿no? Si la parte de si va a ser una práctica, a ver, licuación, yo creo que ya todos tienen programado el tema de licuación, ¿no? Pero no es una práctica, es más, es la práctica que tiene más promedio de todas, ¿no? Así que al menos 15 debería ser el promedio como todos los semestres. Las lecturas son las mismas, ¿sí? Las lecturas son las mismas. Ok, a ver, bien, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y nos vemos el próximo viernes a las 8, ¿sí? 8 de la noche. Listo, cuídense, que les vaya bien.